Buenos días. Alapha. Gratitud y dicha colman nuestras almas. Y con este espíritu iniciamos el programa del segundo día de la dedicación de nuestra casa de adoración con un periodo devocional. Yanapaway. Dios ni kang mangkailay kuita. Hinatak hanak pachawasiki pitia kuita. Imaray kuchos kang manta karuncha kapuinika. Yakaching karijiwan. Yanapaway, yanapaklisag nikik yantumpi samarikuita. Imaray kuchus kang manta karuncha kapuy. Lauray nika no kapi songkoita chiriachipung. Kailyachiway chikamanta kausak kah mayumang. Imaray kuchus almay ka chakiwang nyak arisan. Manalkas pakanta mas kaipi. Dios ni. Yaki samay nika zeksiching nyak ari muchunita. Hinayata huakay hitsaynita zikuching kangmang munaguynita. Kangkiking mang yupay chaguyni kinekta. Hinatak atinikiman hanak chaguyni kinekta. Kuyayta manyakuyki. Yupanaway kuta. Hakaypi kunachos punchay kunas nigipi. Zeksisurkanku hinatah. Atinigita zeksih kunatawan. Dios ni. Yana pariway kuari kuyaku ruk anasmanta. Kau sarichih kuyaku yakus nigita ukiaita. Tukuy imata kongka punay gupah. Kanta kamana. Ahinamanta kangyapi yuyanay gupah. Atiniyo kangkangki. Munas kay kita ruway naikipah. Manakanchu Dios tata. Manachayri kangya. Hatong kalpayo. Manalimpi ianapakuh. Pichus pailamantakah. Yupaychas kakachung sutiki. Kangkangki pichus. Tukuy kamachih kunahpakta, kamachihning. In the name of God, the Most High, lauded and glorified art thou, Lord God omnipotent, thou before whose wisdom the wise falleth short and faileth, before whose knowledge the learned confesseth his ignorance, before whose might the strong waxeth weak, before whose wealth the rich testifieth to his poverty, before whose light the enlightened is lost in darkness, toward the shrine of whose knowledge turneth the essence of all understanding, and around the sanctuary of whose presence circle the souls of all mankind. How then can I sing and tell of thine essence, which the wisdom of the wise and the learning of the learned have failed to comprehend? Inasmuch as no man can sing that which he understandeth not, nor recount that unto which he cannot attain, whilst thou hast been from everlasting the inaccessible, the unsearchable. Powerless though I be to rise to the heavens of thy glory,
and soar in the realms of thy knowledge, I can but recount thy tokens that tell of thy glorious handiwork. By thy glory, O beloved of all hearts, thou that alone canst still the pangs of yearning for thee, though all the dwellers of heaven and earth unite to glorify the least of thy signs, wherein and whereby thou hast revealed thyself, yet would they fail. How much more to praise thy holy word, the creator of all thy tokens. All praise and glory be to thee, thou of whom all things have testified that thou art one, and there is none other God but thee, who has been from everlasting exalted above all purer likeness, and to everlasting shalt remain the same. All kings are but thy servants, and all beings, visible and invisible, as naught before thee. There is none other God but thee, the gracious, the powerful, the Most High. Ó tu, Senhor benévolo, tu que és generoso e clemente, somos os servos de teu limiar e estamos reunidos sob a sombra protetora de tua divina unidade. Sobre todos brilha o sol da tua benevolência e chovem as nuvens de tua graça. Tuas dádivas abrangem a todos. Tua amorosa providência a todos sustenta. Tua proteção abriga a todos, e os olhares de teu favor repousam sobre todos. Ó Senhor, concede-nos tuas infinitas graças e deixa brilhar a luz de tua guia. Ilumina os olhos, alegra as almas e dota os corações de alegria exultante. Confere um novo espírito a todos e dá-lhes vida eterna. Abre as portas do verdadeiro conhecimento e deixa a luz da fé brilhar resplandecente. Une os seres humanos à sombra de tua generosidade e faze com que se unam em harmonia, de modo a se tornarem como os raios do mesmo sol, as ondas de um só mar e os frutos da mesma árvore. Que bebam do mesmo manancial, se refresquem pela mesma brisa e obtenham iluminação da mesma fonte de luz. Tu és o generoso, o clemente, o onipotente. Huval Aliyul Aliyul Allah. Ey bulbulan ilahi, az kharistan zillat be gulistan manavi be shitabi va yaran turabi qasd آشیانه روحانی فرمای. مژده به جان دهی که جانان تاج ظهور بر سر نهاده و با پای گلزار قدم را گشوده. چشم‌ها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد
و گوشها را مژده دهید که هنگام استماع آمد. دوستان بوستان شوق را خبر دهید که یار بر سر بازار آمد و هدهدان صبا را آگه کنید که نگار اذن بار داده. ای عاشقان روی جانان، غم فراق را به سرور وصال تبدیل نمایید و سم هجران را به شهد لقا بیامیزید. ای پروانگان بی پروا بشتابید و بر آتش زنید. و ای عاشقان بی دل و جان بر معشوق بیایید و بی رقیب نزد محبوب دوید. گل مستور به بازار آمد، بی ستر و حجاب آمد و به کل ارواح مقدس ندای وصل میزند. چه نیکوست اقبال مقبلین، فهنیاً للفائزین به انوار حسن بدیع.
Abdul Bahá dice, todo arte es un don del Espíritu Santo. Estos dones cumplen su más alto propósito cuando reflejan la alabanza a Dios. Y reflejar la alabanza a Dios ha sido el principal objetivo de todos los que han participado en la edificación de esta magnífica obra, la Casa de Adoración de Sudamérica. Invitamos ahora a los representantes de la Asamblea Nacional Espiritual de los Bahá'ís de Chile, señora Lilian Barrientos y señor Neysan Sedagat. Bienvenidos. Muy queridos amigos, nos hemos reunido estos días en la ciudad de Santiago, Chile, para participar en la dedicación de la última Casa de Adoración Continental, el Templo Madre para Sudamérica. Como expresión de su profundo amor hacia todos nosotros, la Casa Universal de Justicia ha enviado a la señora Antonella de Monte, miembro del Centro Internacional de Enseñanza, como su representante para inaugurar este bendito templo. Agradecemos profundamente a la Suprema Institución por este regalo, haciéndonos sentir su amorosa presencia entre nosotros. El día de la realización del acto público de la dedicación de la Casa de Adoración, la señora de Monte leyó unas palabras en nombre de la Casa Universal de Justicia al interior del templo, seguidas de una oración que dieron comienzo a un programa devocional. Fue esta sencilla ceremonia la que oficialmente inauguró el templo, transformando el edificio en el Masjid al-Aqsa, abierto a todos a partir de ese momento a la adoración pública. Este proceso de inauguración durará unos días más, hasta que los 5.000 participantes hayan podido llegar a la presencia del Masjid al-Aqsa, en una serie de visitas grupales que se inician el día de hoy. Como un regalo de la Casa de Justicia, cada grupo será recibido y acompañado por la representante de la Casa Universal de Justicia, dándonos una cálida bienvenida y compartiendo una oración al interior del templo. Una ocasión única para quienes han viajado de tantos lugares para participar en este histórico evento. De hecho, la visita de cada participante a la Casa de Adoración es el momento cúlmine de esta dedicación, momento para el cual todos nos hemos preparado por tanto tiempo. Para que todos nos podamos sentir parte de este momento histórico y comprender la magnitud de su significado, es el deseo de la Casa Universal de Justicia que en este momento podamos escuchar nuevamente las palabras que la señora de Monte leyó al interior de la Casa de Oración durante el acto público, dando así inicio al proceso de inauguración. En nombre del Cuerpo Supremo de la Fe Bahá'í, la Casa Universal de Justicia, tengo el gran honor de inaugurar este Templo Madre de Sudamérica para la adoración pública. Desde las alturas de este palio de luz hasta los rincones más íntimos de nuestros corazones, se percibe el sentir de la grandeza de este momento.
Sentados aquí, celebramos juntos la inauguración de un edificio que ha sido construido exclusivamente para la glorificación del único Creador, exclusivamente para la congregación de los corazones. Es el florecimiento de un proceso que se puso en marcha hace aproximadamente 80 años, cuando unas cuantas almas puras y valientes se levantaron para llevar la luz de las enseñanzas de Baha'u'lláh a los diversos pueblos del continente. Gracias a la devoción y al esfuerzo incansable de un número creciente de personas a lo largo de las décadas, se han cosechado frutos abundantes. El despertar de las almas y el nacimiento de comunidades dedicadas a la edificación de la humanidad, dispuestas a trabajar desinteresadamente en pos de la mejora de sus sociedades. Hoy, con la apertura de esta casa de adoración, se ha establecido un símbolo físico de la presencia de la fe Bahá'í en esta tierra noble y de los ideales que atesora. Y se ha abierto una nueva temporada de potencialidades espirituales que será testigo de cosechas cada vez mayores, abundantes y maravillosas. Este templo, forjado de cristal, piedra y luz, se ha erigido mediante las contribuciones sacrificadas y amorosas, no solamente de los bahá'ís de Sudamérica, sino de sus correligionarios de todos los países y territorios del planeta. Es una manifestación de los lazos que unen a cada segmento de la raza humana en una causa universal. Símbolo exquisito de la pureza, la belleza, la perfección y la misericordia que emanan de un Dios que todo lo ama, nos envuelve con ternura, invitándonos a unirnos en paz, abriendo sus puertas a gentes de todos los credos, todas las razas, todas las naciones y todas las clases, y proclamando a todos los hombres que este templo está dedicado a las 3 verdades fundamentales que animan y sustentan a la fe Bahá'í: la unidad de Dios, la unidad de los profetas, la unidad de la humanidad. La construcción de la Casa de Adoración Bahá'í de Sudamérica ha sido un esfuerzo mundial que ha requerido el empeño, atención y dedicación de un sinnúmero de bahá'ís. Algunos amigos durante años han dedicado todo para hacer que este proyecto saliera adelante. En nombre de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Chile, quiero invitar al escenario al señor Machiyat Ashraf, representante del mandante para la construcción, al señor Siamak Hariri, arquitecto del proyecto, y al señor Enayat Rohani, gerente del proyecto de construcción. En representación de todos quienes han contribuido para la construcción de esta casa del Señor. Los invitamos a acompañarnos. Queridos amigos,
expresemos todo nuestro agradecimiento en este aplauso, expresemos todo el agradecimiento, cariño y eterna gratitud por todo el esfuerzo en lo que ellos representan con todo lo que han contribuido. A continuación, queremos invitar al señor Juan Carlos Quirós, para compartir unas palabras en nombre de los trabajadores que han participado en la construcción del templo. El señor Quirós colaboró de muchas maneras a lo largo de estos años. Al principio llegó a la obra para construir el poste en el que se apoyaba la cámara fotográfica que hacía tomas automáticas cada hora para seguir el desarrollo de la construcción. En muy poco tiempo se destacó por su gran espíritu de servicio y entusiasmo. Y esto lo llevó a trabajar en muchos frentes, siempre dispuesto a tomar nuevas responsabilidades donde fuera necesario. Además, ya que era una persona muy conocida en Peñalolén y con muchos amigos, cuando se sentía muy desafiado con alguna tarea, siempre encontraba a la persona idónea entre sus conocidos para realizar el trabajo de la mejor manera. Para todo encontraba una solución, desde hacer soldaduras hasta tareas más complejas como contratistas independientes. Nuestro multifacético amigo no solo ha sido una gran ayuda, sino que también una inspiración para todos. Le damos una muy cariñosa bienvenida a Juan Carlos Quirós. Buenos días. Quiero contarles mi experiencia durante estos 5 años contribuyendo en la construcción del templo. Para mí ha sido una satisfacción personal y laboral haber estado en este proyecto tan hermoso. He conocido muchas culturas, he encontrado a quienes hoy en día son mis mejores amigos. Quiero nombrar en lo personal a mi amigo Mosen, que no puedo estar acá con nosotros, a Tiago, que también es un gran amigo, al jefe Anayat y toda la familia, en el fondo. Bueno, a través de los años, como les contaba, se han formado lazos de amistad, de familia. Y lo que más me llamó la atención a mí cuando llegué a trabajar al templo, que dentro de esta obra no existía mucho lo que era jefatura y el obrero, como se le llama acá en Chile. En el fondo era una familia que entre todos llevamos adelante este proyecto y de esta forma uno se siente bien al saber que estamos todos en el mismo, digamos, tirando para arriba esto para que todo saliera bonito y creo que hemos cumplido para toda esta gente que está acá de haberles tenido su templo ya listo.
Me llamó mucho la atención ver a los voluntarios cuando llegaban a trabajar con nosotros. Algunos se quedaron 1 año, otros 6 meses. Y me llamó mucho la atención porque llegaron al templo a contribuir y llegaron unas niñas y terminaron yéndose unas mujeres de terreno. Yo creo que no la iban a conocer cuando llegaran a su casa porque iban totalmente cambiadas, digamos, chicas que terminaron haciendo mezclas, llevando carretillas, y eso fue impresionante porque a veces daban mucho más que un hombre, digamos, en la parte física, en la parte psicológica, y eso es muy rescatable. Bueno, una vez más quiero dar las gracias por haberme dado esta oportunidad de haber trabajado en este proyecto tan hermoso. Soy un agradecido de la vida y un agradecido de todos los bajáis, de todas las personas que estuvieron en terreno en la oficina de Ñuñoa, que después se cambió también, muy agradecido y todo esto lo hablo en representación de toda la gente que de alguna u otra manera contribuyó para que esto saliera bonito y llegáramos a un fin, ¿cierto? Y que se pueda celebrar el término de la construcción del Templo Bahá'í. Muchas gracias. Entre las disposiciones encontradas en los libros sagrados de todas las religiones se halla la de la edificación de lugares de adoración, es decir, un edificio o templo que debe construirse para que la humanidad pueda encontrar un lugar de paz, un centro de encuentro destinado a conducir a la unidad y camaradería. Chile se convierte en anfitrión de una porción de esa humanidad que se reunirá en la Casa de Adoración Continental de Sudamérica. El proyecto de edificación no ha estado libre de momentos difíciles y muchas personas en Chile han contribuido a superar las pruebas que se han presentado. Uno de ellos ha sido el señor Claudio Orrego, intendente de la región metropolitana, quien se dirigirá a nosotros en calidad de amigo y representante del Gobierno de Chile, anfitrión de todos los que nos encontramos aquí y de los que vendrán en un futuro cercano. Invitamos al señor Orrego, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Para los que son de fuera de Chile, bienvenidos a Chile, bienvenidos a la ciudad de Santiago y, por supuesto, bienvenidos a este pequeño pedazo de Chile que es Peñarolén, que, como ustedes deben saber, significa en el idioma de nuestros pueblos originarios reunión de hermanos. Le comentaba a Tiago el día en que se inauguró el templo que sentía una emoción muy profunda y una gratitud muy grande. Gratitud porque creo que ha sido un regalo para la ciudad de Santiago el que el Templo Bahá'í se haya construido en las faldas de la cordillera de los Andes. En una ciudad tan estresada como la ciudad de Santiago, con tanta velocidad, con tanto automóvil, con tanta locura, con tanta hiperconectividad,
tener un espacio de paz, de silencio, de meditación, de oración, de verdad que es un regalo para la ciudad. Pero quiero decirles que yo no creo en las coincidencias, creo, no sé cómo lo van a traducir, en las diosidencias. Este templo creo que llega a nuestro país por una decisión, por supuesto, de la comunidad Bajay. Pero llegó a Peñalolén porque lo fuimos a buscar. Había tenido otros lugares en Santiago posibles. Y cuando yo era alcalde de Peñalolén en esa época, hace ya algunos años, decidimos que no había mejor lugar en Santiago para que este templo estuviera que en los pies de la cordillera de los Andes, y fuimos a buscarlo y a convencer a la comunidad Bajay que viniera a Peñalolén. Y yo creo que la comunidad entendió que no era solamente la decisión de una persona, uno era más bien un instrumento de algo mayor, que hacía que este lugar era el lugar indicado. Y cuando uno ve hoy día el templo, mirando la ciudad, con esta majestuosidad que tiene, con esta transición entre lo más puro de la naturaleza y aquello que han construido la mano humana, que es la ciudad, uno tiene la certeza que no nos equivocamos, que ese era el lugar y que estaba llamado para ser construido ahí. Yo he dicho en la prensa estos días que este es un regalo para Santiago, es un regalo arquitectónico. La belleza arquitectónica también es un regalo. Es un regalo también urbano. No hay muchos espacios como este en nuestra ciudad, con un parque de 7 hectáreas que se le dona a la comunidad. Y también, por supuesto, es un regalo espiritual. Las ciudades, los países, las naciones no se construyen solamente de cemento y de fierro. Se construyen también de valores y de espíritu. Y cualquier espacio que genere el fortalecimiento de esos valores y ese espíritu, creo que es una bendición. No hay que ser Bajay para ser capaz de valorar, de apreciar y de agradecer este templo. Es más, como alguien que profesa otra religión, como es mi caso, quiero dar testimonio que desde el día 1, la comunidad Bajay de Chile y también del mundo, porque he estado en Chicago y en otros lugares, me ha hecho sentir a mí como uno más de la comunidad. No son muchas las religiones que tengan ese espíritu de acogida, de inclusión y de encuentro. Ese también es un regalo que ustedes nos hacen a nosotros. Tenemos que aprender todos a vivir nuestros valores, nuestra fe en comunión con otros que son distintos. Por eso que hoy día le dije a Tiago, cuando me invitó, tengo un día lleno de actividades, que no quería dejar de estar presente, porque este camino no fue fácil. Hubo vecinos que se opusieron, hubo gente que desconfió, hubo miembros de otras iglesias que quisieron sembrar un manto de duda y de sospecha para una religión y una comunidad que no conocían. Y sin embargo, la fe de los Bajay, su perseverancia, y me gustaría pensar que el apoyo de algunos de nosotros hizo que todos esos obstáculos fueran cada uno en su momento adecuadamente superados, y que los adversarios de ayer sean los amigos de hoy, y que los que desconfiaron hoy día confíen. Hay un dicho, y con esto termino,
Hay un dicho en español que dice: obras son amores y no buenas razones. Bueno, esta obra es amor y es y creo que es, pero por lejos, la mejor carta de presentación de una comunidad que es pequeña, que está en todo el mundo y que tiene un regalo de encuentro y de trascendencia que ofrecernos a todos. Gracias y bienvenidos a Santiago, para siempre. Muchas gracias, señor Orrego, por sus palabras, por su voluntad de ayudar a materializar este preciado templo y por su amistad. Muchas gracias. La música es como el cristal que ha sido purificado y pulido perfectamente. Cuando el vaso está absolutamente puro y claro, el agua perfectamente fresca y límpida, entonces confiere vida. Unamos y elevemos nuestras voces en el siguiente segmento musical. Sé que debo descubrir y tomando las correctas decisiones, si me esfuerzo lograré confirmaciones. Muchas puertas se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos porque Dios me ayudará. El viento y me alienta a seguir, descubrir nuevas maneras de vivir, como un ave que se impulsa en su vuelo. El cielo es su mayor anhelo. Muchas puertas se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos porque Dios te ayudará. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Hoy camino decidido a servir a
sé mi destino y no encuentro una dirección. Muchos dicen que la vida es un camino que ofrece solo diversión. Que lo dicen el dinero, que la fama, que la moda me ayudará. No es verdad. Hay momentos en que pienso en mi destino y sé que hay algo más. Descubriendo mis talentos, me levanto y comprendo que si quiero no debo intentar. Puertas tocaré, deposito mi confianza en Dios. Puertas abriré, con la llave de la oración. Puertas tocaré, con pureza de intención. Puertas abriré, voy sintiendo la confirmación. Ahora pienso que servir es mi destino y late fuerte el corazón. También siento que mi paso es más seguro, ahora no soy solo yo. Que el valor y que el esfuerzo, la esa disciplina me ayudará. Si es verdad. Ahora pienso que servir es mi destino y sé que puedo andar. Ya comprendo, hoy me esfuerzo, cada tiempo ayudando al progreso de la sociedad. Puertas tocaré, deposito mi confianza en Dios. Puertas abriré, con pureza de intención. Puertas tocaré, ay, con pureza de intención. Puertas abriré, voy sintiendo la confirmación. Puertas tocaré, deposito mi confianza en Dios. Puertas abriré, con la llave de la oración. Con pureza de intención, puertas abriré, puertas tocaré, puertas abriré, con pureza de intención, puertas tocaré, voy sintiendo la confirmación, puertas abriré, uso mis talentos para escoger, puertas abriré, con la mano arriba todo el mundo. Abriré, ay amigo, ven conmigo. 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 La tarea de erigir una casa de adoración no es igual a la construcción de cualquier otro edificio. Seguramente este era el sentimiento del arquitecto del Templo Bahá'í en Chicago cuando expresó que esta obra no es humana. Así como los músicos, poetas, artistas reciben su inspiración de otro reino, el arquitecto del templo, a lo largo de labores de todos estos años, siempre fue consciente de que Baha'u'lláh era el verdadero creador del edificio que habría de erigirse para su gloria. Aprovechamos para invitar al arquitecto de la Casa de Adoración de Sudamérica, señor Siamak Hariri. En representación de todos aquellos que contribuyeron de alguna manera
para que este fruto de la inspiración se materializara en una obra de tal magnitud. Bienvenido. Can you imagine a happier day for an architect? I have to say that the mayor of Peñalolén did a masterful job of drawing us to his site. Thank you, Claudio, for your beautiful speech. It was marvelous. Those early days, if we didn't have Claudio's help, we would have been in real trouble. So my heart really is thankful. Thank you, Claudio. You know, it's easy to draw a temple. It's not so easy to deliver a temple. We had what we affectionately called the temple team, but sometimes we called ourselves the Three Amigos. There's a wonderful, I think, dynamic, Mashiat Ashraf, who you all know. We called him the peacemaker. He was always the one bringing us back to the center, keeping the ship steady, those weekly calls, starting with a prayer. Thank you, dear Mashiach. And then you have the project managers, dear, very dear Enayat Rohani. You know, it's truly an honor. While I have the privilege to be on this stage, please don't be fooled. This is literally the work of hundreds of people who have worked on this project. And as you can imagine, for a project of this magnitude, it's been a heroic teamwork effort, sacrifice, perseverance on the part of so many. You know, the temple's been designed for 400 years, and I've been so enjoying that we're honoring the ancestors. You know the story of Abdu'l Baha, where he sees a person planting trees. He was telling the story of the person planting trees, fruit trees, and someone says to him, you know, why are you planting trees? And he says, so that 4 generations from now, someone can eat the fruit from these trees. And he says, well, what about you? What about you, and what are you going to eat? And he says, I'm eating the fruit of 4 generations before me. And I think that the temple feels like that. I think of my children who are here with me, my grandchildren that are hopefully going to come. Hello. 5 generations ago, my great-great-grandfather, Qasim, they couldn't have children. And he prayed, and eventually they had a daughter. And he took this baby, and he put her on the scale, and he put the equivalent of gold, and he took this as a gift for Baha'u'llah, horseback across Iraq. And when he got to the Blessed Beauty, he said, I am a builder. I have a lot of workers, but I want to build something for you with my hands. And Baha'u'llah put him to work to build something in the Rezwan Gardens. We have a tablet in the family. It's beautiful. And Baha'u'llah says, Qasim, you should be pleased because I'm pleased
Every time I go to this garden, I think of you. So I think of what our dear Claudio mentioned. There is a spirit in this project. There are influences that I can't explain. You know, Abdu'l-Baha went in 1912. He laid the cornerstone. It's a famous story. And he said, the temple is already built. 50 years it took to build that temple. The architect died, which luckily I'm still alive. My friend Pancho Amenabar, you must hear this story. He told me just recently, he said that Hand of the Cause, Mr. Feyzi, in 1974, recounted a dream to him that he had many years before 1974. So in 1974, Pancho has heard about this and never told me, but listen. He said that the hand said to him that he had a dream about the temple in South America. And he saw the temple up against the Andes, like a crystal, resplendent, like the shrine of the Bab. In 1974, now you all know that we have a crystalline shape. And as Claudio mentioned, we've been to many sites. Our first one, we didn't have the Andes. The second one, we didn't have the Andes. The third one, we didn't have the Andes. But luckily, the fourth one, we have the Andes. I wanted to share these stories with you because I really do feel that it's a miraculous moment on the project. So many obstacles, we've been assisted. They really told us, you really will never be able to build this. You'll never be able to stay on budget. Well, on the superstructure, we are within 3% of the budget that was set in 2006. And after 9 years looking for a site, they kept saying, you're never going to find a site. Well, I think we found the perfect site. I don't know why, I must tell you from the heart, I don't know why, but when you reach high, the challenges are really, really hard. There's so much resistance. At every moment, there's a struggle. So, if I only do one thing right today, and as inadequate as I am to this task, it would be to somehow convey to you how grateful, my praise, my abounding thanks, deep love to the House of Justice for guiding this project every step of the way. Doron Meinhardt, who's our project manager for the superstructure, he's not a Baha'i. He's been working on the project for many years. He said to me, he said, you know, many times, he said, if the house was not on this project, it would just spin apart, it would fall apart. We all felt that every day. And so I felt, beginning with the sacrifices of so many souls before us, this idea that there is a kind of an ancestry to this project. The pioneers of South America
our brothers and sisters in Iran, Baha'u'llah says, the light which these souls radiate is resplendent for the progress of the world and the advancement of its people. They are like leaven, which leaveneth the world of being, and constitute the animating force. It's very beautiful. And constitute the animating force through which the arts and wonders of the world are made manifest. Extraordinary. So, as an architect trying to design a Mashkol Asghar, it's a very, very new institution. It's early days in the faith. We know that a new revelation is going to produce new expression. In fact, our writings are so full of assurances that we're going to have breakthrough architecture, music, arts. But also we know that these are early days in the dawning of a new civilization. So you get down on your knees, you pray that you might be a little receptive, that our souls are receptive. Abdul Baha has said that modernity, this idea, modernity, is actually the renewal of religion. And we who want to be modern somehow consider this an early attempt, let's say, at true modernism. And the program is so deceptively simple. A sacred structure, 9 sides, welcoming people from all different directions. People from all religions, none at all. A material structure which has a spiritual effect. It's really only one room. But the most difficult problems in architecture are these one-room challenges. We can't copy the old forms. It can't look like a mosque or synagogue or a cathedral or an opera hall or an art gallery. It has to have what we might consider an unanticipated aspiration. So we rely on the furthest reaches of our imagination to the very, let's say, edge of what is known, to the realm of our dreams, that there's no prescription, no recipe, but the beauty of it is in these early days there's also no restrictions. So you can see why at the beginning of this I was hesitant to even submit. Actually, nothing came to me. I couldn't get in. And my wife said to me, she said, you have to submit. So if you want to blame anybody, we can blame my wife today. Two weeks before, I put forward a highly conceptual submission. And then we were reduced, surprisingly, from the 185, we were reduced to 4 to continue forward. But something happened during this period, this 2 weeks. I came across this wonderful quotation. The quotation says that a servant, you know this one from the Seven Valleys, a servant is drawn unto me in prayer until I answer him. And when I have answered him, I become the ear with which he heareth, for thus the master of the house hath appeared within his home, and all the pillars of the dwelling are ashine with his light. I love this idea. I could imagine an idea that could translate into architecture with this. This idea that if God decides to answer your prayer, which is very interesting, just even that relationship,
You pray, but he might not answer. But if he answers, your very being becomes a shine with light. And I love this idea of embodied light, catalyzed light, this idea that somehow a structure could grab the light and hold it, and you could feel that that light somehow created a life within the material. And alabaster does this very well. You see the material of the gods. You see the top right, how it's dark. But we just touch it with light and it becomes alive. And then I ran across this beautiful little video done by a 5-year-old as a science experiment, where you see the plant. You know, he moves the plant this way and the light this way, and the plant goes this way. Moves the light that way, and the face of the little guy comes up once. And I thought, this is exactly the right combination. You have embodied light, but you have reach. You have movement. Ours is a faith of movement. We need something that expresses this movement. It's about action. This idea of worship is tied to service. And somehow, how do we give this some life in the architecture? Of course, we went to visit immediately Chicago. If we're going to do a good temple for South America, it has to sit as a sister temple to North America. And this magnificent structure, way ahead of its time, invented a new material. We went right up and into the dome, and we went to see Bourgeois' drawings, these 150-foot long drawings. He has a date where he says he starts on one end, and then 6 months later, the date is that's when he finished this drawing. It's so amazing. So we went to visit Chicago, and what I thought I would do in order to sort of debunk this idea that we architects come up with our ideas just on a napkin is to talk about a little bit the process. How do we come up with something new? How do we really escape ourselves? How do we somehow not reference what we already know, but fall backwards into something we don't know? How do we create a kind of a process that's like controlled abandon? And I love this story of Majnun and Layli. Majnun is the crazy lover. You know the story. He's digging in the ground and someone says, "Majnun, what are you doing?" And he says, "I'm looking for Layli." And then a night watchman comes and chases Majnun. And we have our night watchman phase on this project. And then what happens to Majnun? He hits a wall. He hits a wall, great effort is required. You know the story. So we started, this is our Majnun phase. We're digging in the ground. We're looking not at architecture. We're looking for feeling. We're looking for atmosphere. And so the idea, this kind of idea of the universal temple, looking up at trees, Mark Tobey's beautiful structured light, this idea of white lines. Remember this image. Why did we become attracted to cast light? It's very interesting. Early days. Or this idea of movement. You remember this idea that somehow you have this torquing motion. Or curves. We wanted somehow that this be something that is intimate, warm, and fractal geometries, which of course have opened up this kind of possibility. And these organic shapes. And I love this one, this Japanese basket. There's a beautiful quotation in the writings that says we have to make the temples as perfect as is humanly possible. And we were questioning, what is perfection? And I love the silhouette of the edge of this basket, which reminds me of the kind of cheekbone, this kind of organic form that you find in nature often.
and that might be a kind of a sense of what perfection is when you look at those soft forms. And that softness is found in drapery paintings, and this idea of movement around a circle, this state which is created, a kind of a dreamlike state. Twisting, torquing. So this is the earliest sketch of the temple. I started Sasha and I went away for a week, and we made some sketches. This idea of a singular form, rather than it being a two-step or a three-step, which these temples had, why not just create the whole temple as one form? And the folding and the twisting. And you have this kind of study of light and emanation of light, lines of light, folding. You see, we're all over the place. And I think we're true to form, we are falling backwards. You know that story of you fall backwards in psychology, and if something catches you, then at least you're caught. Looking up, and what could we put on the outside that's like this kind of translucent material? And this was a very important moment, because we're about halfway through the 4 months that the House has given us as one of 4 to make a submission, and we realize we really don't have anything interesting. And it's very interesting because at this time, this is the time that you start to say that you need to push something much further. And we took a risk. We folded in a new type of technology called Maya, which is much softer and gave us that feeling that we were looking for. And you start to put stuff like what we had into the Maya, and you start to create a very kind of malleable surface, and it pushes the experimentation to another level. And we started to get some pretty ugly forms. And the thing is that I think a process like this, you have to somehow get through the ugly to get to the beautiful. And eventually we started to make these forms into models, the hand and the eye. And this was a very interesting moment here. This drawing. Do you see the Toby lines? Do you see the softness of the robe? Do you see the kind of movement, the drapery, this idea of it having a perfect center? It's there, but it starts. So we didn't know what it is yet, but it was very interesting. It had somehow the feeling that we were after. And we started to make that. You see the drawing on the right and the model. So I like very much this idea that you live for the surprise. You don't know where you're going. And you don't know where the process is going to take you. And this is about now 3 months into the 4 months, and we still don't have a design. We're trying, but you can see that there's an emerging form. And then eventually that gets put into the kind of computer back into it. And then a little bit more resolved, especially at the base. Really thinking through what the base might be. And then eventually we ended up with this. What I loved about this was it felt like this ethereal, crystalline structure. I love the words that the House of Justice gave it yesterday, this grace and grandeur. We wanted something that it appeared to be very simple, but it had an organic complexity to it. Felt highly ordered, but it had a flowing geometry, a single totalizing shape, not a two-step or a three-step. And that you can see in the earliest model
this idea that we had this embodied light, this catalyzed light. In fact, this is one of the earliest rapid prototyped models in Toronto. This was literally 13 years ago when it was an emerging technology. And 2 of the wings blew up a week before we were supposed to go to Haifa, if you can believe it. But there are 2 layers here, and we presented this idea of the first layer and the second layer in each wing, and that the light would get caught, and that would then bring the wing to life. And I'll never forget that evening where we put the light in and the whole model came alive. It was this eureka moment. And we like this idea that the entire temple was held up by 9 pillars of light. And that in fact, I hope that you will enjoy this, that at the base you can see in all directions and into the landscape, and that the landscape emphatically comes in and becomes part of the experience, both at the mezzanine and at the alcoves. And that the structure is this very light line between the 2 wings. And for some reason, even though we did not have the Andes, we were drawing them in at the design stage. Of course, the engineering had to be resolved seismically, and the geometry is a sacred geometry. It's a circle in plan, and it's a circle in section, and has this eye to the heavens at its center, which I hope you'll see. And so you see the first sketch, and you can see the final structure. And I love, like the faith represents all the religions as one, but each one is building on the next. That at the foundation level, the symbology of this is like a primitive wheel. And you can see how strong that wheel had to be. And as it moves up, it becomes a star shape, which we know is the symbology of so much before us. But that we need that star shape for the geometry of the temple to go up and through. We needed technology, the best technology. Every piece has a number, every piece was fabricated, and we needed to have it all as one totalized whole. And it was all produced by robots, machine to machine, and this was how we brought the costs dramatically down so that it was an affordable enterprise. And the structure emerged quickly. You'll see it here in this fly-through, or this piece here. What I like so much here is that for years you didn't see anything. We were preparing, we were making the drawings, we were having it all done, and then all of a sudden the temple came up. Do you remember that moment? And that was the idea of years of preparation in order for this to happen. Like Chicago, we had to invent a new material, working with glass artists, Jeff Goodman in particular. And here we see that we came up with this idea where if you melted rods in a certain way and heated them, you came up with this amazing light, this material that became like alabaster, but could last 400 years and take the kind of abuse that we needed it to take, and yet have the magic of the original alabaster. And how the temple will change in the early morning, and you can see it takes that blue light. And at dusk with that orange light, how many of you have seen the temple at dusk when it becomes pure orange?
And you see that light just become encapsulated. And of course, midday, it becomes this wonderful drapery of white. And of course, at night, the whole thing reverses, and it becomes an emanation. Inside, we had stone. 2 years it took us to find the stone. Saved us millions of dollars to find this stone in Portugal with this wonderful quality. The owner of the quarry said that for 7 generations he had been holding on to this stone. And he said, I'm not going to give it to you. I've held on to this stone for 7 generations, and I'm waiting for the right project. We said, I think we have the right project. And you can see it has just the perfect translucence, and I hope that you'll find that. And this combination of the cast stone and the translucent stone. We mentioned that the project was 9 years looking for a site. To this day, I think it's a mystery, but I think that every step we took was necessary. We went 40 kilometers outside the city after having a site 50 meters beside the Pan American Highway. What were we doing there? And then the city and the country invited us to be at the very center of Santiago. An extraordinary year-long process. And when controversy started to surround the project, the House of Justice said, this is not a project for controversy, this is a project for unity. And so we went on the search again, but we couldn't return to a site 40 kilometers outside. And I'll never forget that it was a delegation of Chilean architects that came to Toronto, and among them were 2 architects, Klaus Benkel and Pablo Larraín. And Pablo Larraín said to me, you cannot be 40 kilometers outside Santiago with this project. And I said, Pablo, we will never find a site unless people like you help us. A week later, Pablo called me and he said, look, I don't know if this is a possibility, but my son goes to a school called the Grange School, and they have a site in Peñaolín, which they might give us a small piece. And that started the process of Peñaolín. And I can assure you, I'm not the type of person for this, let's say, this kind of mystical moments. But I'm very emotional about this because this site has a long history. We went first, we were led to what is known as the pond. The pond is behind the clubhouse down in a hollow. And they said, this is the piece that we're willing to give you. I said, let's go. This is not the right piece. This is after seeing 20, 30 of these sites, many all over the city. And I have still to this day no idea why I was drawn to walk about, I think it's around 700 meters. It's almost 3/4 of a kilometer up the hill and around. And I can tell you that when I stood on the spot that the temple exists today, I felt the temple there. And I was screaming, and there was nobody there. And the next day I brought Juan Grimm, my dear friend, the landscape architect, and I said, look at this place. And he felt it too. And he said to me, he said, this is perfect. And we had gone through about 4 entire site plans of different sites.
Anyway, you'll see the city just is like a carpet. And behind are the Andes. And so you get this magnificent reversal. And we drew this site plan with the landscape. This idea that the order and the geometry of the temple just emanates out and becomes the site. It's all one thing, with a single line up and a single line across, which is the long fountain. And then everything else becomes this organic series of gardens. And that became the plan, and then Juan took it and made it his beautiful 9 prayer gardens, these extraordinary plan of gardens that swirl around. Now you have to be a little forgiving because Juan keeps saying this is a baby garden. You have to give it time. This is a 400-year project, and in 7 years it will be a magnificent garden. But we used 500 local trees, these low water, low maintenance, and low maintenance plants, all indigenous, so that it feels like the temple landed on what was there before. And the diagonal of the hill does such wonders in terms of the compositional tension of what we have. And these alcoves that then get carved into the hill and come out and through, and you'll see that experience. And the last thing that I wanted to talk about is this idea, you saw this in the early days, this swirling, this movement around the center. And I hope that when you visit this, it will take you to the emotional level that I feel for the project, which is that it creates this kind of point around which everything moves. And you feel that at its apex, which we put this oculus, the greatest name, the eye to the heavens, the peace that binds the whole project together, this idea that religion binds all of us together. And without that ring at the top, the whole temple would fly apart. And so you have this extraordinary kind of tracking of the sun during the day as that star shape moves around each of the wings. I wanted to end this presentation with just one very important aspect. We know, of course, that when the House of Justice makes a decision, the outcome is assured. Baha'u'llah wrote, we have assigned to every end a means for its accomplishment. I love this. We have assigned for every end a means for its accomplishment, and I feel that we've been through that in this process. And so I think back to the sacrifices of so many members of our team, too many to thank, and their families, and how at every step it seemed the right thing at the right time would either enter or leave, and thankfully, I'm still here. I remember reading from one of the talks of the beloved hand, Dr. Mohajer. He said, even if the blessings of the House of Justice were directed to a piece of wood, somehow this piece of wood would achieve great results. And that's how I feel that it's almost impossible for me to express the gratitude, I think, on behalf of all of our team, in our hearts, to the House of Justice for allowing this team the privilege and the honor of participating and playing our role in this magnificent project. For this, I think we are immensely thankful. Thank you.
En realidad, los corazones puros y radiantes conforman el Mashrigo Laskar. Y desde allí, la voz de la súplica e invocación alcanza continuamente al concurso supremo. Pido a Dios que haga del corazón de cada uno de vosotros un templo de los templos divinos y que la lámpara de la gran guía sea encendida en su interior. Pues cuando los corazones lleguen a tal estado, ciertamente dedicarán el mayor esfuerzo y energía a la construcción del Mashrigo Laskar. Así lo exterior habrá de expresar lo interior. Nuevamente agradecemos al arquitecto Siamak Hariri por su intervención. Entonar melodías traerá animación y felicidad al mundo de la humanidad. Los oyentes se sentirán deleitados y alegres, y sus emociones se conmoverán profundamente. La unidad es una luz, mi vida bella y dulce cual lucero. Mi vida bella y dulce cual lucero. Mi vida es un faro de esperanza. Mi vida que ilumina el mundo entero. Mi vida, la unidad es una luz, trabajando con un corazón puro, bondadoso y radiante, caramba, caen los muros, trabajando con un corazón puro, caen los muros y en este día cantan miles de voces, caramba, en armonía. La belleza bendita, gloria infinita. Es una luz, mi vida bella y dulce cual lucero. Mi vida bella y dulce cual lucero. Mi vida es un faro de esperanza. Mi vida que ilumina el mundo entero. La unidad es una luz, trabajando con un corazón puro,
Los templos bahá'ís promulgan un concepto de adoración inseparable del servicio, un lugar universal de adoración abierto a todos los habitantes de una localidad que promueve no solo la adoración, sino también el servicio dinámico y desinteresado a la causa de la humanidad. Invitamos a la señora Jimena Osorio para ilustrar estos aspectos inseparables que caracterizan a las casas de adoración. A los 16 años, la señora Osorio se levantó como pionera en la zona mapuche, donde residió por 6 años y fue miembro del Comité de Enseñanza del pueblo mapuche. Luego sirvió en Tierra Santa por un periodo de 4 años. Actualmente, la señora Osorio es pionera en Colombia, donde sirvió como miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de dicho país por 23 años y en la Oficina de Asuntos Externos. Nos alegra mucho contar con su presencia. Bienvenida. Muy queridos amigos, es sin duda fuente de inmensa felicidad encontrarnos reunidos en esta ocasión sublime. Creo que ninguno de nosotros imaginó que tendríamos el privilegio de ser testigos de un momento de la naturaleza de lo que estamos viviendo. Todos nuestros corazones se encuentran en este momento navegando en un mar de asombro y alabanzas. Este espacio está destinado para que podamos reflexionar acerca de la naturaleza del Mashriqul Adhkar, el punto del amanecer de la alabanza a Dios. Para hacer esto, indudablemente tenemos que referirnos a nuestros escritos sagrados. Estoy segura que todo lo que llegue a compartir con ustedes ya lo saben, lo han leído, lo han estudiado con profundo entendimiento. Pero este evento nos brinda una oportunidad única, muy especial. Es una oportunidad para meditar y reflexionar como cuerpo de creyentes, escuchar las palabras sagradas, volver nuestros corazones hacia Baha'u'lláh, hacia Abdul Bahá, meditar, reflexionar. Espero que podamos hacer esto juntos. En el libro más sagrado, el Kitab-i-Aqdas, ese tesoro que encierra las inapreciables gemas de la revelación, encontramos 3 exhortaciones de la bendita belleza relacionadas con la institución del Mashriqul Adhkar. Y la primera de ellas dice: oh gentes del mundo, construid en todos los países casas de adoración en nombre de quien es el Señor de todas las religiones. Hacedlas tan perfectas como sea posible en el mundo del ser y adornadlas con lo que sea digno de ellas, no con imágenes ni efigies. Entonces,
Celebrad allí, con júbilo y alegría, la alabanza de vuestro Señor, el más compasivo. Verdaderamente con su nombre y su recuerdo se alegran los ojos y se llena de luz el corazón. Refiriéndose al libro de las leyes, el libro madre de la dispensación Bahá'í, la Casa Universal de Justicia señala que mediante su ley, Baha'u'lláh revela gradualmente nuevos niveles de conocimiento y conducta a los que son llamados los pueblos del mundo. El mandato de construir casas de adoración es uno de estos llamados para avanzar hacia nuevos niveles de conocimiento y de conducta. El término Mashrikul Adhkar ha sido utilizado en los escritos para describir distintas cosas. La reunión de amigos para orar al alba, el edificio donde tal actividad ocurre, la institución completa del Mashrikul Adhkar con sus dependencias, el edificio central de esta institución, a menudo descrita como casa de adoración o templo. Estas variaciones pueden verse como indicaciones de la introducción gradual, por etapas, del concepto que Baha'u'lláh ha promulgado en el Kitab-i Aqdas. Después de la revelación del libro del Aqdas, surgió en los amigos en Irán un deseo espontáneo por implementar el mandato del Mashrikul Adhkar. Cuando Baha'u'lláh se enteró de este deseo ardiente, reveló una tabla dirigida a una de las manos de la causa en Irán. Y es en esta tabla, en esa época, en ese contexto, donde encontramos las celebradas palabras tan amadas y conocidas por todos nosotros. Bendito es el sitio, y la casa y el lugar, y la ciudad y el corazón, y la montaña y el refugio, y la cueva y el valle, y la tierra y el mar, y la isla y la pradera, donde se ha hecho mención de Dios y se ha glorificado su alabanza. Vemos como desde muy temprano se estimuló a los creyentes a realizar reuniones a nivel local dedicadas a la adoración en cualquier lugar que pudiera ser utilizado para este fin. Abdul Bahá alentó dichas reuniones. En cada aldea debe reservarse un lugar como Mashrikul Adhkar. Era tan importante que él agregó, aunque fuera bajo tierra. También dijo, es conveniente que los amigos celebren una reunión, un encuentro en el que glorifiquen a Dios, afirmen sus corazones en Él y lean y reciten las Sagradas Escrituras. Los rayos del supremo horizonte
serán proyectados sobre tan luminosas asambleas, pues ellas no son sino los Masrekoladkar, los cuales, por instrucciones de la más exaltada pluma, deben ser establecidos en toda aldea y en toda ciudad. Desde el tiempo de la bendita belleza, se inició el establecimiento y el desarrollo de la institución del Masrekoladkar. Y más adelante, bajo la guía de Abdul Baha, un modelo de adoración comunitaria, la unidad que engendra y el deseo de servir que inspira, se convirtió en parte integrante de muchas comunidades locales en Irán. El Masrekoladkar es el asunto más importante y la mayor institución divina, porque su propósito es la unidad. Son lugares de reunión donde diversos pueblos, diferentes razas y almas de toda capacidad puedan congregarse para que el amor y el acuerdo se manifieste entre ellos. El concepto de templo es tan central e importante que lo encontramos en todas las revelaciones divinas. En la época de su santidad Moisés, después del Éxodo, cuando salieron de Egipto, esa fue la primera institución que él creó. Tan importante era el templo que lo llevaban con ellos. Era la tienda del martirio, el templo viajero, una carpa que levantaban en el desierto, donde quiera estuvieran, con el propósito de alabar a Dios. De igual manera, después de su santidad Cristo, la primera institución de los discípulos fue un templo. Ellos planificaban establecer una iglesia en cada país. En una tabla dirigida en 1903 a la Asamblea Local de Chicago, Abdul Baha señala que el establecimiento del Masrekoladkar es la tarea de más importancia y el asunto de mayor envergadura. Y les dijo que tiene la esperanza que ellos sobrepasen a todos en la dedicación de vuestros bienes a este gran propósito y a esta grandiosa empresa. Como bien sabemos, el primer Masrekoladkar del mundo Bahá'í fue construido en la ciudad de Ashgabat, en Turquestán. Allí, en busca de una libertad que no tenían en Persia, se fueron estableciendo Bahá'ís y se conformó una comunidad unida que fue ganando respeto y prestigio. Estos amigos, guiados por su comprensión de las enseñanzas divinas, bregaron por crear las condiciones que propiciarían la fundación del Masrekoladkar, esa institución culminante de toda comunidad Bahá'í. En un terreno ubicado en el centro de la ciudad, adquiridos años antes
con el consentimiento de la bendita belleza, se construyeron instalaciones para el bienestar comunitario, un salón de reuniones, escuelas para niños, un hostal para visitantes y una pequeña clínica, entre otros. En tal ambiente de esfuerzo unificado y de progreso, surgió, adelantada en cada fase de su desarrollo por Abdul Bahá, una espléndida casa de adoración. Los amigos establecieron un punto focal de adoración, un centro neurálgico de la vida comunitaria, un lugar en que se congregaban las almas al despertar el alba, para la invocación humilde y la fraternidad, antes de afluir a sus puertas para ocuparse de los quehaceres cotidianos. Abdul Bahá confió la misión de levantar el edificio a Haji Muhammad Taqi, el Afnan. Él era hijo del tío del Bab, para quien Baha'u'lláh reveló el Kitab-i-Gan, el libro de la certeza. El diseño de la casa de adoración fue delineado por Abdul Bahá mismo. La primera piedra de aquel edificio fue puesta en 1902 y ya para 1907 la cúpula del templo estaba colocada. Abdul Bahá escribió en memoria a los fieles que Haji Muhammad Taqi fue el primer individuo en erigir una casa de adoración, el primero en construir una casa para la unión de los hombres. Gastó todo lo que poseía para levantar este edificio y agregó: esta es la manera de hacer un sacrificio. Esto es lo que significa ser fiel. Me gustaría compartir con ustedes un breve relato de la mano de la causa de Dios, el señor Ali Akbar Furutan, en el cual describe cómo fue su primera visita a esta casa de adoración, cuando tenía apenas 9 años de edad. El señor Furutan relata: una noche, mi abuela tuvo un sueño con el maestro, en el cual guiaba a nuestra familia a salir de Irán y dirigirnos a Ashgabat como pioneros. Inmediatamente después de ese sueño comenzamos a hacer los preparativos para el viaje. Llegamos a Ashgabat el 9º día de Rizván. Ese mismo día, mi hermano, el hermano mayor, yo y mi padre con un amigo, fuimos al Masjid al-Aqsa para participar en la celebración de la festividad de Rizván. La escuela para niños que estaba ubicada en la cercanía de ese bendito templo estaba adornada con todo tipo de flores y tapetes hermosos. El jardín del Masjid al-Aqsa verdaderamente parecía el paraíso. Llegar a ese lugar celestial, procedentes de un ambiente tan opresivo como lo era Sabzibar, su comunidad,
nos dejó sin palabras. No sabíamos qué hacer con nosotros mismos. No tengo que decirles que después de escuchar las oraciones entonadas, después de oír a los charlistas y también después de disfrutar del abundante refrigerio, regresamos a nuestro nuevo hogar con una alegría que no habíamos experimentado nunca antes. Al escuchar este vívido relato, uno no puede dejar de imaginar el efecto que tendrá en tantas almas, especialmente en nuestros niños y jóvenes, encontrarse alrededor de una casa de adoración. Verdaderamente se llenarán de luz sus corazones. Es inspirador detenerse a reflexionar acerca de las características de la comunidad de Ashgabat señaladas por la Casa Universal de Justicia en su carta del 1 de agosto de 2014. En ella nos habla de una comunidad fortalecida por lazos de camaradería y animada por una unidad de propósito y espíritu de fidelidad. Una comunidad que alcanzó un alto grado de cohesión y desarrollo, cuyos miembros estaban guiados por su comprensión de las enseñanzas divinas y que con gran atención aseguraron que todos los niños y jóvenes aprendieran a leer y a escribir, especialmente en una sociedad en la que cundía el analfabetismo, principalmente entre las niñas. La breve aparición en Ashgabat de una casa de adoración, un Masjid Kol-Adkar, constituye un testimonio perdurable de la voluntad y el esfuerzo de un cuerpo de creyentes que promovieron un patrón de vida fructífero cuyo ímpetu procedía de la palabra sagrada. ¿No es acaso Ashgabat un ejemplo vivo del tipo de comunidad que paso a paso la Casa Universal de Justicia nos está llevando a vislumbrar y nos está guiando a construir durante esta serie sucesiva de planes? Comunidades en las cuales un grupo o un cuerpo de creyentes promueve un patrón de vida cuya inspiración proviene de la palabra sagrada. Cuando escuchamos la descripción y las características de esta comunidad, ¿acaso nuestra mente, qué bueno verlos, acaso nuestra mente no nos lleva a preguntarnos, lo estoy mirando a ver para ver si se están preguntando, ¿acaso nuestra mente no nos lleva a preguntarnos cuán cerca se encuentra nuestra propia agrupación de manifestar estas características? ¿O qué podríamos hacer? ¿Qué esfuerzo constante y qué mayor entrega enfocada podemos ofrecer con humildad para contribuir a que nuestra agrupación camine hacia el logro de esta condición? Una condición que propicia la fundación de un Masjid Kol-Adkar, esa institución culminante de toda comunidad Bahá'í.
El Masrikul Adhkar es un concepto único, único en los anales de las religiones, y simboliza las enseñanzas del nuevo día de Dios. Es un centro colectivo para promover el afecto cordial. Constituye un lugar universal de adoración abierto a todos los habitantes de una localidad y un refugio para la contemplación más profunda de la realidad espiritual y de los temas fundamentales de la vida, incluida la responsabilidad individual y colectiva para el mejoramiento de la sociedad. Como un lugar desde donde han de irradiar fuerzas espirituales, el Masrikul Adhkar es el punto de convergencia de las dependencias que se levantarán para el bienestar de la humanidad. Y es la expresión de una voluntad y un afán comunes de servir. Estas dependencias encarnan los ideales de progreso social y espiritual que deben lograrse mediante la aplicación del conocimiento y demuestran cómo, cuando la religión y la ciencia están en armonías, elevan el rango del ser humano y conducen al florecimiento de la civilización. Esta institución vital une dos aspectos esenciales de la vida Bahá'í: la adoración y el servicio. La adoración a Dios es la esencia de la religión. La bendita belleza dice que con la alabanza y el recuerdo de Dios se alegran los ojos y se llena de luz el corazón. Abdul Bahá explica que el estado de la oración es el mejor de todos los estados, porque la oración confiere vida. El recuerdo de Dios, nos dice, es como la lluvia y el rocío, que otorgan gracia y frescor a las flores y jazmines, reanimándolos y haciendo que adquieran aroma, fragancia y un renovado encanto. Y el amado guardián señala: el núcleo de la fe religiosa es aquel sentimiento místico que une al hombre con Dios. Este estado de comunión espiritual puede darse y preservarse mediante la meditación y la oración. Esta es la razón por la cual Baha'u'lláh ha hecho tanto hincapié en la importancia de la adoración. El creyente debe cultivar el sentido de la espiritualidad que puede conseguirse principalmente por medio de la oración. La oración es absolutamente indispensable para su desarrollo espiritual interior. Y esto, como se ha dicho, es la propia base y el propósito de la religión de Dios. Pero esta devoción debe poder expresarse en acción. Debe inspirar al servicio a la humanidad. En un pasaje sumamente iluminador, Shoei Efendi afirma que divorciado de los fines sociales, humanitarios, educativos y científicos que giran alrededor de las dependencias, la adoración Bahá'í, por más exaltada
que sea en su concepción, por más apasionada que sea, ¿no?, en su fervor, jamás podrá aspirar a ir más allá de los resultados modestos y a menudo pasajeros producidos por las contemplaciones ascetas o la comunión del adorador pasivo. No puede proporcionar satisfacción y beneficio duradero para el propio adorador y mucho menos para la humanidad en general, a menos que se traduzca y se transfunda en servicio dinámico a la causa de la humanidad, que es el supremo privilegio de las dependencias del Mashreq-ul-Adhkar, facilitar y promover. Este es un concepto único. En la comunidad Bahá'í, la devoción debe encontrar expresión en la acción. La oración, aunque esencial para la vida interior del ser humano, debe dar lugar también a hechos que manifiesten externamente esa transformación interior. A su vez, el trabajo realizado en espíritu de servicio ha sido exaltado a estado de oración. Abdul Bahá dijo: todo esfuerzo realizado por el hombre con todo su corazón es devoción. Si están inspirados en motivos elevados y el deseo de servir a la humanidad. Esto es adoración, servir a la humanidad y proveer las necesidades a las gentes. El servicio es oración. Y la institución que mejor ejemplifica esta interacción dinámica entre la adoración y el servicio es el Mashreq-ul-Adhkar. Sabemos que no tenemos que esperar que se construyan estas estructuras para incorporar plenamente la adoración y el servicio al modelo de vida comunitaria. Este proceso comienza de forma embrionaria mucho antes de que una comunidad Bahá'í esté en condiciones para levantar su propio Mashreq-ul-Adhkar. Inicia con sencillas reuniones de adoración entretejidas con los esfuerzos sistemáticos para mejorar las condiciones espirituales, sociales y materiales en nuestros pueblos y ciudades, barrios y aldeas. Esta es la semilla que estamos sembrando en nuestras comunidades en el momento en que iniciamos una reunión de adoración colectiva a Dios. Hoy en día estamos celebrando el fruto esperado de la semilla sembrada en el corazón de nuestro continente hace casi 100 años atrás. Queridos amigos, cuando el amado Maestro colocó con sus propias manos la primera piedra de la primera casa de adoración en Occidente, cuando consagraba los terrenos del templo en Wilmette, declaró: miles de Mashreq-ul-Adhkares serán
construidos en este y en oeste. Pero este, por ser el primero, tiene gran importancia. Y luego, en las tablas del plan divino, afirmó: desde este Masrekoladkar, sin duda, nacerán miles de Masrekoladkares. En Rizván de 2012, 100 años después de ese acontecimiento histórico, la Casa Universal de Justicia anunció que 7 nuevas casas de adoración serían construidas en el mundo y expresó que esto no sería sino el preludio del día en que, en obediencia al mandato de Baha'u'lláh, en todas las ciudades y todas las aldeas se haya alzado un edificio destinado a la adoración al Señor. Es verdad. Y hoy nos encontramos reunidos al pie de la cordillera de los Andes. Esta cordillera infinita, espina dorsal de Sudamérica. La cresta elevada o Andi, la cadena montañosa más larga de la Tierra y la más alta del planeta después de los Himalayas. Esta cordillera nuestra, que ahora encierra en su corazón un gran tesoro que ilumina y da gloria a nuestro continente. Pronto encaminaremos nuestros pasos y entraremos a este templo de luz, llevando en nuestros corazones a nuestra comunidad, nuestras comunidades, a nuestras instituciones, nuestros amigos, nuestras familias, todos reunidos y presentes para ofrendar alabanzas en esta, la última casa de adoración continental que ha sido erigida, como Abdul Baha expresaba, para que los amados de Dios puedan reunirse en su interior, para que puedan orar y ofrecer glorificación a Dios por haberlos guiado hacia su reino. Quiera Dios podamos atesorar en nuestros corazones y llevar el esplendor de la poderosa luz que irradia desde este punto de amanecer de la alabanza a Dios, llevarlo a cada rincón del planeta. Allá donde brilla la luz, en la cordillera de los Andes, se encuentra el punto del amanecer de la adoración a Dios. Estamos listos, con devoción intensa, para elevar nuestras oraciones
en la casa de adoración. Está previsto que en las próximas 30 horas, cerca de 5.000 amigos de más de 130 países, en grupos de 560 personas, den comienzo a las visitas. Nos gustaría informar que detrás de sus credenciales encontrarán indicada la fecha y hora de su visita al templo. Además, se abordarán los buses en el área de acreditación. Por dicho motivo, rogamos al primer grupo que va a realizar las visitas, indicado con el número 1 en su tarjeta, que al finalizar esta sesión se dirija inmediatamente a dicha área. Los que nos quedamos acá esta tarde, recuerden que tenemos un programa paralelo. Y además, mañana a las 7 de la tarde, el cierre de la conferencia de dedicación de nuestra casa de adoración. Antes de partir y vivir esta experiencia maravillosa, vamos a inspirarnos con un espacio artístico que recoge el espíritu, que evoca lo que sentimos al tener la oportunidad de vivir momentos tan únicos en esta dedicación. Nada que no sea la interacción directa y constante entre las fuerzas espirituales que emanan de esa casa de adoración, asentada en el corazón del Mashreq el-Askar, y las energías conscientemente desplegadas por quienes administran sus asuntos en el servicio a la humanidad, puede en modo alguno proporcionar los medios necesarios y capaces de remover los males que han afligido a la humanidad durante tanto tiempo y tan gravemente. Divorciado de los fines sociales, humanitarios, educativos y científicos que giran alrededor de las dependencias del Mashreq el-Askar, la adoración Bahá'í, por más exaltada que sea en su concepción, por más apasionada que sea en su fervor, jamás podrá aspirar a ir más allá de los resultados modestos y a menudo pasajeros producidos por las contemplaciones de la asceta o la comunión del adorador pasivo. No puede proporcionar una satisfacción y beneficios duraderos para el propio adorador y mucho menos para la humanidad en general, a menos que traduzca y transfunda en ese servicio dinámico y desinteresado a la causa de la humanidad, que es el supremo privilegio de las dependencias del Mashreq el-Askar, facilitar y promover. Aunque en su apariencia exterior el Mashreq el-Askar es una estructura material, sin embargo tiene un efecto espiritual. Forja vínculos de unidad de corazón a corazón. Es un centro colectivo para las almas de los hombres. Toda ciudad en la cual se erigió un templo durante los días de la manifestación ha creado seguridad y constancia y paz, por cuanto tales edificios fueron ofrecidos para la perpetua glorificación de Dios, y solo en la recordación de Dios puede el corazón encontrar descanso. Dios bondadoso, el edificio de la casa de adoración tiene una poderosa influencia en cada fase de la vida. La experiencia en Oriente
ha demostrado claramente que esto es un hecho. Incluso si en un pequeño villorrio una casa era designada como Mashri Golaskar, ello producía un efecto notable. ¿Cuánto mayor habría de ser la repercusión de uno erigido especialmente? Cuando quede terminado el Mashri Golaskar, cuando de él emanen luces y se reúnan en él los justos, cuando se ofrezcan oraciones al reino de los divinos misterios y se eleve la voz de la glorificación hacia el Supremo Señor, entonces se regocijarán los creyentes y se dilatarán sus corazones, desbordados con el amor del perviviente y subsistente Señor. El Mashri Golaskar es una de las instituciones más vitales del mundo. Los templos son los símbolos de la divina fuerza unificadora. Manifestación física de que somos seres espirituales y de que por medio de la oración y el servicio podemos conectarnos con nuestro Creador. El templo en realidad significó encararse en mi corazón y me hizo ver de que estaba demasiado alejado de la fe y que tenía que servir de alguna manera. Forja vínculos de unidad de corazón a corazón. Es un centro colectivo para las almas de los hombres. Las energías espirituales emanadas del templo verdaderamente se sienten y la receptividad de las personas es muy alta. Es una unidad espiritual con el Creador, con Dios, y eso es algo nuevo para todos, es algo nuevo para un país, para toda Latinoamérica. El edificio de la casa de adoración tiene una poderosa influencia en cada fase de la vida. En realidad, los corazones puros y radiantes conforman el Mashri Golaskar. La casa de adoración es un estímulo constante. Ha sido como un motor más para nutrir esta inspiración y levantarse a servir. El verdadero templo es la propia palabra de Dios, pues a ella debe volverse toda la humanidad y es el centro de unidad para toda la raza humana. Es el centro colectivo,
la causa de acuerdo y comunión de los corazones, el signo de la solidaridad de la raza humana, la fuente de la vida eterna. El templo simboliza las enseñanzas del nuevo día de Dios, que engendra unidad y que estrecha lazos de corazón a corazón. El templo también inspira al servicio, porque uno va al templo a orar y se inspira a servir. Lugares de reunión donde diversos pueblos, diferentes razas y almas de toda capacidad puedan congregarse para que el amor y el acuerdo se manifiesten entre ellos. El desarrollo espiritual de toda una comunidad, eso es lo grandioso y eso es lo que lo hace importante y eso es lo que lo hace significativo. Y cuando todo el ser humano se dé cuenta realmente de que es un ser noble y pueda encontrar su naturaleza, y podamos aprender a dominar nuestra naturaleza inferior por la superior, va a ser la casa de todos. La presencia del último templo continental marca el inicio de la aparición de las casas de adoración locales. Nuestro continente ha sido bendecido con la presencia de una de las 5 casas de adoración locales que se están construyendo en el mundo. Desde el Ridvan del 2012, los amigos de la agrupación Norte del Cauca, en Colombia, se han venido preparando para participar en un proyecto colectivo en torno a la construcción de su templo local. Ver reunida aquí gente de tantas comunidades, gente de muchas otras generaciones, verles hoy con sus descendientes, sus nietos, sus bisnietos, esa es una muestra de cómo la palabra de Bahá'u'lláh les ha transformado y les ha mantenido firme en estas enseñanzas. Mira el árbol, es tan humilde. Pues realmente cuando nosotros nos dimos cuenta de que iba a existir un templo, pues nos llegó una inspiración muy fuerte y pues nos propusimos una meta que fue abarcar a todos los niños de nuestra comunidad, capacitándonos para ser maestros de clases de niños y pues ahorita ya logramos esa meta y pues hemos abarcado a todos los niños de la comunidad. Personas tanto bajáis como no bajáis, en el momento que se enteraron de esta construcción, comenzó a haber un movimiento sin fin que aún de hecho está con gran energía en las comunidades. El servicio que estamos brindando en nuestra comunidad con los jóvenes que se encuentran ahora en el círculo de estudio ha sido más fuerte. Cada uno de ellos también ha podido entender la importancia de este templo y alrededor de esto entonces se han empezado a surgir otros servicios de parte de los participantes del círculo de estudio. Desde que recibimos la noticia de que se iba a construir el templo, hasta ahora pues han surgido nuevas devocionales, los amigos están ahora de verdad sintiéndose más animados a orar al amanecer, entonces eso de verdad demuestra un florecimiento de la cultura. Estamos de verdad que estamos todos envolviéndonos en esa cultura de adoración colectiva. Cuando quede terminado el Mashrikul Azkar, cuando de él emanen luces y se reúnan en él los justos, cuando se ofrezcan oraciones al reino de los divinos misterios,
y se eleve la voz de la glorificación hacia el Supremo Señor. Entonces se regocijarán los creyentes y se dilatarán sus corazones, desbordados con el amor del perviviente y subsistente Señor. He pasado mucho tiempo sin saber dónde buscar, pero soplan otros vientos. Hoy comienzo a caminar. La dulzura del rocío es un bálsamo en mi alma. Veo un resplandor divino, suave como un mar en calma, donde brilla la luz, descansa el corazón. Me dibuja una sonrisa. Veo amigos dando aliento y sembrando nueva vida. Una luz en la montaña